mi esposo presentó a su amante como la madre de mis hijos en la escuela. Pero jamás imaginó que yo aparecería allí, y los sorprendería en el acto. Me llamo Carla, y durante mucho tiempo creí que una familia fuerte se construye sobre un terreno firme, estabilidad, rutina, seguridad. La idea de permanencia siempre me guió. Tal vez por eso, incluso cuando todo a mi alrededor empezó a desmoronarse, no me permití retroceder. Era como si mi terquedad fuera el pilar que sostenía un mundo entero a punto de derrumbarse. Vivo en Madrid, soy madre de 2 niños pequeños, Lucas, de 6 años, e Inés, de 4. Mi día comenzaba antes de que saliera el sol. Levantarme, preparar el desayuno, alistar las loncheras, revisar si los uniformes estaban limpios, darles un beso en la frente antes de salir al trabajo, y correr. Siempre corriendo. Como si intentara alcanzar algo que se me escapaba cada día. Trabajo como gerente administrativa en una editorial y aunque no es un cargo de gran prestigio, exige más de mí de lo que me gustaría admitir. Y aún así, todas mis decisiones, todas, sin excepción, giraban en torno a mis hijos y a la vida que construí con Tomás. Tomás era mi esposo. Un hombre guapo, elocuente, exitoso. Un inversor respetado en su entorno profesional. Desde afuera, éramos la familia perfecta. Pero por dentro, la verdad era otra. Poco a poco, empecé a notar los silencios de Tomás más largos. Las conversaciones, más cortas. Llegaba tarde a casa, evitaba mirarme a los ojos y siempre tenía una excusa lista: reunión con un cliente, almuerzo con inversores, problemas en el mercado. Empecé a sospechar, sí. Pero no quise ceder a la desconfianza. Porque cuando tienes hijos pequeños y una rutina caótica, aprendes a ignorar lo que no puedes resolver de inmediato. Incluso ante las señales cada vez más claras de que él quería irse, yo resistía. Él no me agredía, no gritaba, no daba portazos. Pero sus palabras tenían un tipo de violencia difícil de explicar. Un día, mientras doblaba la ropa de los niños en la lavandería, él simplemente soltó: Carla, ya no nos amamos. Es hora de que cada uno siga su camino. Guardé silencio. Seguí doblando calcetines diminutos. Y respondí, con el corazón hecho pedazos: Tú no eres feliz, Tomás, pero yo no puedo destruir la infancia de nuestros hijos. Esa frase se volvió mi escudo. Me la repetía por dentro como un mantra. Me decía que lo más importante no era mi dolor, era el bienestar de Lucas e Inés. Ellos no pidieron venir al mundo. No pidieron padres disfuncionales, peleas apagadas ni cenas en silencio. Solo querían afecto, estabilidad y un hogar donde sentirse seguros. Y yo lo intentaba. Intentaba mantener todo en pie. Intentaba sonreír en las reuniones escolares, fingir en las fotos de los fines de semana, resistir las indirectas de Tomás y, a veces, hasta su frialdad. Recuerdo una noche en particular. Llovía afuera. Yo estaba en la cocina lavando los platos de la cena mientras los niños jugaban en la sala. Tomás entró y, de la nada, lanzó otra de esas frases que parecían venir de alguien que ya no le importaban las consecuencias. ¿Has pensado en lo más fácil que sería si nos separáramos? Tú podrías enfocarte en tus proyectos, yo en los míos, y los niños se adaptarían. Todo el mundo se adapta. Respiré hondo. Tenía las manos mojadas, pero aún así temblé. Giré el rostro despacio y dije, firme: ¿Adaptarse, Tomás? Mis hijos no son mochilas para adaptarse a distintos dueños de casa. Tienen una familia. Y mientras yo tenga voz, tendrán a sus 2 padres dentro de ella. Él rió. Una risa sin sonido. Una risa de quien ya no estaba allí, aunque su cuerpo permaneciera. Y fue esa noche cuando entendí que yo era la única que sostenía todo. Pero aún con esa conciencia, seguí. Con la misma frase en el corazón: tú no eres feliz, Tomás, pero yo no puedo destruir la infancia de nuestros hijos. Me lo repetía como quien levanta una muralla contra el dolor. Mis hijos dibujaban corazones, traían flores del jardín de la escuela, inventaban canciones a la hora del baño. Todavía sonreían con facilidad. Todavía saltaban en la cama por la mañana gritando: mamá, despierta. Y yo no iba a ser la responsable de arrebatarles eso. Claro, había momentos en que me sentía sola. En que me acostaba y lloraba bajito para no despertarlos. Pero no era por cobardía que me quedaba.
Era por convicción, porque sabía que ninguna infancia se reconstruye fácilmente después de un colapso emocional. Y yo no iba a dejar que ese colapso sucediera mientras dependiera de mí. Mientras yo me dividía entre hojas de cálculo, reuniones y noches en vela, creyendo mantener a mi familia en pie, Tomás ya vivía en otra lógica. Una lógica silenciosa, egoísta y cruel. Si yo estaba luchando por preservar lo que teníamos, él, a escondidas, sembraba otra historia. Y lo peor, usaba a nuestros hijos como escenario. Todo empezó sin hacer ruido. Pequeños comentarios que hacía por teléfono, diciendo que iría a recoger a Lucas e Inés en la escuela. Era algo común. Tomás siempre tuvo horarios más flexibles que los míos, así que a veces se ofrecía para buscarlos o participar en alguna actividad escolar. Al principio, me tranquilizaba. Al menos estaba presente, pensaba yo. Pero lo que no sabía, y solo mucho tiempo después descubrí, era quien lo acompañaba en esas visitas cada vez más frecuentes a la escuela. Su nombre era Mariana. Joven, bonita, segura. El tipo de mujer que sabe dónde pisa y cómo seducir. El tipo de mujer que se infiltra sin pedir permiso. No sé dónde la conoció. No sé cuándo empezó. Solo sé que, de forma lenta y calculada, se fue acercando a todo lo que era mío, empezando por mis hijos. Mariana comenzó a ir con Tomás a las presentaciones escolares, a las actividades de padres e hijos, incluso a pequeños eventos como cuentacuentos. Siempre discreta, siempre sonriente. Una amiga de papá, así se presentaba a las profesoras y al personal de la escuela. Y nadie sospechaba. Al fin y al cabo, Tomás era simpático, carismático, y Mariana fingía ser encantadora. ¿Y yo? Yo estaba en la oficina, intentando resolver crisis administrativas, adelantando informes, programando reuniones para poder salir más temprano, sin saber que, al otro lado de la ciudad, otra mujer usurpaba un espacio que era mío por derecho. Tomás sabía lo que hacía. No era un hombre impulsivo. Nunca lo fue. Siempre fue calculador, metódico, preciso. Entendía que el desgaste entre nosotros se convertiría en la excusa perfecta para reescribir la historia con otra persona. Y más aún, entendía que usar el desgaste de mi ausencia, aunque justificada, sería la clave para conquistar emocionalmente a nuestros hijos. Con el tiempo, Mariana dejó de ser solo una presencia lejana. Empezó a hacerse presente en los detalles. Aparecía con juguetes nuevos. Llevaba cupcakes los días de lectura. Hacía dibujos con los niños. Inventaba apodos. Tocaba la guitarra en los picnics escolares como si formara parte de su rutina desde siempre. Y fue entonces cuando la farsa cobró forma. Tomás empezó a llamarla tía Mariana delante de los niños. Y luego, de forma aún más perversa, comenzó a hacer preguntas sutiles. ¿Les gusta la tía Mariana? Es simpática, ¿verdad? ¿No sería divertido si viviera con nosotros? Y mientras los pequeños sonreían, encantados con aquella figura dulce que jugaba con ellos en el parque, Tomás plantaba veneno en los corazones más puros. Lo más cruel no fue la traición conyugal. Fue la manera en que él construyó todo a mis espaldas, transformando a mis hijos en cómplices de un secreto que ni siquiera entendían del todo. Empezó a decirles que aquello era un secretito especial. Recuerden, no le cuenten nada a mamá. Va a ser nuestro secretito, ¿de acuerdo? La frase se repitió tantas veces que se volvió un pacto silencioso. Mariana traía chocolates, acariciaba el cabello de Inés, ayudaba a Lucas a armar su castillo de Lego. Todo parecía inofensivo a ojos infantiles. Pero no lo era. Era una manipulación emocional rastrera, disfrazada de cariño, que erosionaba lentamente el lazo más sagrado entre madre e hijos, la confianza. Y lo más perverso, él hacía todo eso usando mi cansancio como excusa. Mamá siempre está ocupada, ¿cierto? Ella trabaja mucho, a veces hay que ayudar. Pero la tía Mariana está aquí con ustedes, ¿sí? Y los pequeños, vulnerables, empezaron a aceptar. Empezaron a guardar los secretos. A sonreírle a Mariana. A dejarla entrar en el mundo que hasta entonces era solo nuestro. Y yo, seguía sin saberlo. Aún creyendo que lo más importante era mantener la estructura. Mientras yo pensaba que luchaba por mantener a mi familia unida, Tomás ya tenía otro plan en marcha, un plan en el que yo no existía. Era una noche cualquiera.
De esas en las que el silencio toma la casa cuando los niños duermen y el cansancio nos envuelve como una manta pesada. Pero esa noche, Tomás no estaba. Dijo que tenía una cena con un inversor extranjero, algo urgente, impostergable. Ni siquiera pregunté. Ya había aprendido que hacer preguntas era gastar aliento. Preparé la cena sola. Arroz, tortilla y un jugo de naranja. Inés se quejó de que el huevo estaba blando, Lucas quería ketchup. Todo normal. Nos sentamos a la mesa como siempre, y aproveché para conversar con ellos, preguntar cómo había sido el día, quién se había caído en el recreo, qué aprendieron en ciencias. Fue entonces cuando noté un silencio extraño. Lucas hablaba normalmente, contaba sobre una gincana en el patio, pero Inés estaba callada. Comía despacio, los ojos fijos en el plato, mordiéndose el labio con fuerza. Sabía que algo estaba mal. ¿Y tú, princesa? ¿Hiciste algo divertido hoy? Pregunté, intentando sonar ligera. Ella dudó. Levantó la mirada lentamente. Y en sus ojos había algo que me rompió por dentro, culpa. Mamá, empezó con voz bajita, casi en un susurro, ¿por qué no fuiste al picnic del cole? La pregunta cayó como una piedra en el centro de mi pecho. ¿Qué picnic, mi amor? Intenté mantener la voz firme, pero algo dentro de mí ya se rompía. El del viernes pasado. La tía Mariana fue en tu lugar, respondió, ahora mirando la servilleta entre los dedos, como si pudiera protegerla de lo que vendría después. Mi mundo se congeló. Mariana. Su nombre saliendo de la boca de mi hija. Aquello ya no era suposición, ya no era intuición, era realidad. Y había sido dicha con la inocencia más cruel que existe, la del niño que no sabe cuánto pueden doler las palabras. ¿La tía Mariana? Repetí, sin saber si realmente quería escuchar la confirmación. Lucas intervino, como quien intenta corregir a la hermana. Sí, la amiga de papá. Dijo que estabas ocupada y que iba en tu lugar. Hicimos carrera de sacos, ella trajo un jugo morado que manchaba la lengua. Y entonces lo supe. No se trataba solo de una traición conyugal. Era una invasión emocional. Mariana no solo ocupaba mi lugar al lado de Tomás. Estaba sentándose en mi sitio en el suelo del colegio. Compartiendo la merienda con mis hijos. Riéndose de chistes que solo yo sabía interpretar. Poco a poco, se estaba haciendo madre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí las manos sudorosas, la garganta apretada, y las lágrimas vinieron sin aviso, cayendo en silencio mientras los dos me observaban, confundidos. Perdón, mami, no podíamos contarte, dijo Inés, ahora con los ojos llenos de lágrimas. Papá dijo que era un secreto. Me levanté de la mesa despacio, sin hacer escándalo. Fui al fregadero, me lavé las manos rápidamente y me apoyé en la encimera. No podía gritar. No podía llorar allí, delante de ellos. Pero por dentro, me desmoronaba. Un pedazo de mí había sido arrancado. No solo por la traición, sino por la forma en que fue planificada. Mariana había logrado infiltrarse a través del espacio más puro que yo protegía con uñas y dientes, mis hijos. Ellos no lo entendían. Creían que me estaban protegiendo. Habían sido instruidos para guardar el secreto. Para sonreír y mantenerlo todo oculto de la mamá ocupada. Y yo no estaba solo ocupada. Estaba siendo excluida. Volví a la mesa con la sonrisa más falsa que jamás forcé en mi vida. Está bien, mis amores, solo me puse triste de no haber ido. La próxima vez, me avisan, ¿sí? Asintieron, aliviados. Inés corrió a abrazarme. Lucas también. Y ahí, entre dos cuerpecitos rodeando mi cintura, entendí, me estaban intentando reemplazar. Con cuidado, con mentiras dulces, con jugo morado y carreras de saco, pero lo estaban haciendo. La traición ya no era solo entre Tomás y yo. Ahora era una traición contra lo más sagrado para mí, mi maternidad. Después de esa revelación durante la cena, el mundo ya no fue el mismo. Yo ya sabía de la traición, pero ahora tenía olor a merienda escolar, tenía la textura de las manitas de mis hijos abrazando a otra mujer, tenía el peso de un silencio impuesto como un juego. No dormí esa noche. Me levanté de la cama más de una vez, abrí las mochilas de los niños, busqué pruebas, alguna nota, un dibujo, cualquier cosa que confirmara lo que ya era evidente.
Pero no había nada. Solo la ausencia. Mi ausencia forzada. La ausencia que ellos habían usado como excusa para borrarme. En el espejo del baño, por la mañana, vi a una mujer que no reconocía. Ojeras profundas, los ojos enrojecidos, y algo nuevo, furia. Nunca fui de estallar. Siempre fui la que mide las palabras, la que mantiene la calma, la que protege el ambiente. Pero ese día, algo en mí cambió. Una parte mía despertó, la parte que no acepta ser borrada. Sabía que habría otro evento en la escuela esa semana, una feria de lectura e integración entre padres e hijos. Fui al mural del colegio, confirmé la fecha. Era viernes por la mañana. La anoté mentalmente, respiré hondo y supe lo que debía hacer, yo iba a estar allí. En los días siguientes, me mantuve en silencio. Callada. No confronté a Tomás, no llamé a la escuela, no interrogué a los niños. Sabía que cualquier reacción precipitada solo serviría para debilitarme. Y ahora, más que nunca, necesitaba estar entera. Necesitaba ser estratégica. Fría. Necesitaba esperar el momento justo para estallar, y estallar de una vez. El jueves por la noche dejé todo listo. Ropa planchada, almuerzos separados, la mochila con las tareas revisadas. Y en el fondo del bolso, un labial rojo que no usaba hacía años. Era un detalle, pero ese día, era mi grito silencioso. Me desperté antes de que sonara el despertador. Me puse un pantalón de vestir, camisa blanca almidonada, el cabello recogido en un moño bajo. Me miré al espejo con atención. No era una mujer abandonada, era una madre lista para la guerra. Los ojos ardían. La garganta estaba seca. Pero yo estaba allí. Y nada más importaba. Llegué a la escuela antes de la hora. Estacioné un poco más lejos, respiré hondo y caminé con pasos firmes por el pasillo lateral. El sonido de los niños corriendo en el patio ya se escuchaba. Risas, voces, globos. La feria se realizaba en el área exterior, con mesitas decoradas, carteles coloridos y padres sentados bajo toldos improvisados. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mis oídos. Y entonces, los vi. Ahí estaban. Mis dos hijos corriendo por el patio, con las mochilitas rebotando en los hombros. Y justo detrás, ella. Mariana. Sostenía un vaso con jugo y sonreía como si fuera la dueña de ese lugar. Llevaba un vestido liviano, bailarinas delicadas y una sonrisa demasiado afectada para ser sincera. El cabello castaño suelto, gafas de sol en la cabeza, y la voz, dulce. Dulce y envenenada. Junto a ella, como si fuera la escena más natural del mundo, Tomás. Riendo, relajado, con una mano sobre el hombro de Lucas mientras Mariana sostenía la mano de Inés. Y fue en ese instante que todo se volvió claro, querían borrarme por completo. Respiré hondo. Las manos temblaban, pero seguí caminando. Pasé junto a una maestra que me saludó sorprendida, tal vez no esperaba verme ahí. La ignoré. No estaba ahí para socializar. Estaba ahí para reclamar lo que era mío. Cada paso pesaba 1 tonelada. Pero seguí. Los ojos ardían. Las lágrimas venían, pero no caerían. No ahí. No frente a ellos. Cuando me acerqué, Mariana se giró. Sonrió, incómoda. Claramente no esperaba verme. Ni ella ni Tomás. Él palideció al instante. La sonrisa se deshizo. Mariana dio un paso en falso, aún intentando mantener la compostura. Pero yo no dudé. Me planté frente a ellos. Miré a los niños a los ojos, que me observaban, sorprendidos, sin saber si podían abrazarme. Luego miré a Mariana. Después a Tomás. Y con la voz cortante, cargada de dolor pero clara como una sentencia, dije: quiten las manos de mis hijos. Ahora. Mariana soltó la mano de Inés como si hubiese tocado fuego. El vaso que sostenía resbaló de sus dedos, estallando en el suelo con un chasquido húmedo. Tomás, por su parte, se puso blanco. Su rostro, antes distendido, se convirtió en un mapa de terror mal contenido. Las maestras se quedaron inmóviles. Los padres alrededor interrumpieron sus conversaciones, y las risas de los niños fueron reemplazadas poco a poco por murmullos, miradas atentas y un silencio incómodo.
como si todos hubiesen entendido, al instante, que ese momento ya no pertenecía al evento escolar, era un ajuste de cuentas. Me mantuve firme, de pie, como una muralla levantada con furia y desprecio. El labial rojo intacto. La postura erguida. La mirada encendida. Ya no había lugar para lágrimas. Solo había lugar para exposición. Mariana intentó reaccionar. Carraspeó, ajustó el vestido, alzó la voz con un tono infantilizado que me repugnó. Carla, no es lo que parece. Ah, claro, interrumpí, con una media sonrisa. Porque lo que parece es que estás metiendo tus garras en la infancia de mis hijos mientras finges que esto es un picnic de bienvenida. Intentó reír, nerviosa, como si el bochorno pudiera diluirse con un gesto simpático. Estás exagerando, solo vine con Tomás. ¿Tú crees que eres quién? ¿Una hada madrina? Mi voz salió afilada, sin piedad. Esto es un evento escolar, no una obra de teatro donde tú juegas a ser madre. No eres de la familia. Eres el error mal disfrazado de su ausencia. Las miradas se multiplicaban. Algunos padres intentaban desviar la atención de sus hijos, otros susurraban. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso atrás. Y yo, sin bajar el tono, disparé. Entraste en mi casa sin pedir permiso. Usaste el cansancio que yo cargo cada día como excusa para fingir que eras necesaria. Entraste en la escuela de mis hijos con regalos, cuentos y jugos de colores. Pero no te engañes, aquí no te quieren. Eres una conveniencia. Una sustituta barata. Mariana movía la cabeza como quien intenta escapar de una ola. Pero la ola era yo. Y ella se estaba ahogando. Yo no hice nada malo. Mentiste. Manipulaste. Les pediste secretos a 2 niños que apenas saben leer. ¿A eso le llamas cariño? Escupí la frase con amarga ironía. Yo lo llamo cobardía. Una mujer que necesita niños para sentirse aceptada no es más que una niña mal resuelta jugando a ser adulta. Tropezó hacia atrás. Literalmente. El taco bajo se enganchó en la alfombra de goma del patio de juegos y cayó de lado, entre sillas de plástico y una mesa de cartulina con libros infantiles. Un golpe seco, vergonzoso. Algunas madres disimularon la risa. Otras no pudieron contenerla. Tomás finalmente se movió, acercándose para ayudarla a levantarse. Pero yo di un paso adelante, y él se detuvo. Me miró como si viera un espectro. Un espíritu que volvió del más allá. Tal vez no esperaba que reaccionara así. Tal vez pensaba que era demasiado débil, demasiado tranquila, demasiado cansada para defenderme. Te pasaste de los límites, Tomás, mi voz fue firme, helada. No te bastó con traicionarme. ¿Tenías que borrarme? ¿Reescribirme fuera de la historia que construí con sudor y renuncia? ¿Tenías que hacerlo frente a nuestros hijos? ¿Tenías que mentirles? ¿Envenenarlos con esta payasada sentimental? Carla intentó, pero no había nada que decir. Estaba desnudo ante todos. No literalmente, pero sin armaduras. Sin coartadas. Sin excusas. Fuiste padre. Fuiste marido. Fuiste presencia. Te convertiste en ausencia disfrazada de excusa. Te convertiste en un muñeco al lado de esta farsa ambulante, mientras yo sostenía todo sobre mis hombros. No me traicionaste solo en la cama. Traicionaste su infancia. Y por eso, Tomás, vas a pagar por cada segundo que me robaste. Las palabras salieron sin titubeo. Directas. Y como un látigo, dejaron marca. Tomás no respondió. Mariana seguía de pie, pálida, sin poder sostener su cuerpo con dignidad. Las maestras intentaban actuar como si el evento aún tuviera salvación, murmurando instrucciones para que los niños regresaran a las carpas, pero el ambiente era de colapso absoluto. El escándalo ya estaba hecho. No era solo sobre mí, Tomás y Mariana. Era sobre todas las máscaras que caían en ese momento. Era sobre la sociedad que se acostumbra a la traición silenciosa, a la omisión disfrazada de belleza, a la hipocresía que prefiere la comodidad al enfrentamiento. Allí, en medio de un patio escolar lleno de globos y carteles hechos a mano, explotó el fin de la mentira. Como una granada emocional, mi voz alcanzó a todos. Y no me arrepentía. Al contrario. Esa fue solo la primera explosión.
Y aún tenía mucho que reconstruir, sobre los escombros que ellos dejaron. Después de ese día en la escuela, ya no hubo marcha atrás. El escándalo se propagó más rápido que cualquier secreto. En pocos días, la historia ya circulaba por los grupos de padres en WhatsApp, cruzaba pasillos de oficinas, se colaba en reuniones familiares. Todos sabían. Todos tenían una versión. Pero yo tenía la verdad. Ya no había nada que hablar con Tomás. No existía un diálogo posible. Lo que existía era una decisión. A comienzos de la semana siguiente, me senté frente a un abogado. Llevé conmigo todas las pruebas que logré reunir, agendas escolares, capturas de pantalla de mensajes, fotos públicas, testimonios de los niños. No fui en busca de venganza. Fui en busca de justicia. Y por encima de todo, protección. Presenté la solicitud de divorcio. Y exigí la custodia total de mis hijos. El proceso avanzó más rápido de lo que imaginaba. Tal vez por el escándalo, tal vez por el impacto emocional evidente. O tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, hablaba con claridad. Sin titubear, sin dudar, sin pedir permiso para sentir. En la audiencia, Tomás intentó mantener la compostura. Pero Mariana ni siquiera se presentó. Y los ojos del juez, al escuchar los testimonios, decían más que la sentencia misma. El informe del psicólogo infantil era claro, los niños estaban confundidos, manipulados emocionalmente, y traumatizados por el conflicto. La jueza fue directa. Dada la inestabilidad emocional del padre, el proceso de acercamiento con los niños será gradual y supervisado. La custodia permanece en su totalidad con la madre. Y cualquier intento de exponer a los menores a personas no familiares será considerado una violación directa. Tomás no discutió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque allí, en ese tribunal, él era solo un hombre derrotado por su propia cobardía. Vi en él el reflejo de lo que quedó de su imagen, vergüenza. Ese mismo hombre que antes hablaba en voz alta sobre proteger lo mejor para los hijos, ahora tenía su derecho de padre reducido a visitas vigiladas, con hora fijada y tiempo contado. Fuera del juzgado, respiré hondo. Era extraño. Eso no me traía placer. No había victoria en ese silencio. Pero había alivio. Había espacio. Por primera vez en mucho tiempo, había espacio para empezar de nuevo. Los días que siguieron no fueron fáciles. La reconstrucción nunca lo es. Dormí mal durante semanas, lloré a escondidas, respondí preguntas difíciles de los niños con el corazón apretado. Inés preguntaba si papá todavía nos amaba. Lucas quería saber si se había ido para siempre. Y yo, respondía con honestidad. Pero con cuidado. El papá todavía los ama, sí. Pero ahora mamá va a cuidar de todo, ¿sí? Y no tienen que tener miedo de nada. Estoy aquí. Con ustedes. Siempre. La vida, poco a poco, fue reorganizándose. Su ausencia se volvió costumbre. La imagen de Mariana desapareció con el tiempo. Y yo, empecé a existir de nuevo. Cambié de trabajo. Un puesto menos exigente, pero con mejores horarios. Empecé a recoger a los dos en la escuela todos los días. Cocinábamos juntos. Inventábamos recetas malas solo para reírnos. Los dibujos en los cuadernos mostraban solo a 3 personas, y ninguno parecía triste por eso. La sonrisa volvió. Tímida al principio. Luego, más firme. Y cuando me di cuenta, ya no era una sobreviviente, era una mujer nueva. Mi cicatriz quedó. No desapareció. Palpitaba en noches difíciles, en fechas especiales, en recuerdos que aparecían sin avisar. Pero ya no era una herida abierta. Era símbolo de algo que superé. Algo que me fortaleció. Hoy, quien dicta las reglas de mi vida soy yo. No soy perfecta. Pero soy completa. Soy madre a tiempo completo. Mujer con identidad propia. Una persona que fue traicionada, sí, pero que se reconstruyó a partir de los pedazos, y que nunca más dejó que alguien más pegara las piezas por ella. Porque cuando intentan apagar a una mujer con silencio, desprecio y traición, no saben que hay mujeres que renacen en medio de la ruina, con más voz, más presencia y más coraje. Yo soy una de ellas. Y esta historia, que parecía un final, era, en realidad, mi comienzo. Esa fue la historia de Carla, fuerza en medio del dolor.
Suscríbete al canal para más historias reales y emocionantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo?